Ok, vamos a abrir Marcos. Abran las Biblias, hermanos, en Marcos capítulo 9. Hoy vamos a hablar sobre este tema, uno de los temas más fundamentales en Marcos 9, que es sobre la fe sobre un demonio. ¿Sí? Hoy vamos a entender un poco este tema. Muchos de nosotros estamos familiarizados con este relato. Habíamos hablado anteriormente, domingos anteriores, que Jesús ha estado en la montaña con Pedro, Jacobo y Juan, ¿sí? Y mientras Jesús y estos hombres estaban ausentes, los otros 9 discípulos quedaron, ¿cierto?, abajo, estaban al pie de la montaña, y un hombre en ese momento, cuando Jesús y los tres estaban allí arriba en su reunión, resulta que un hombre trajo a su hijo a estos 9 discípulos que estaban abajo en la montaña. Y este hombre les pidió que que sanara a su hijo, ¿sí? Y los discípulos no pudieron hacerlo. O sea, estos discípulos que habían estado con Jesús durante casi ya 3 años, eh, no pudieron hacerlo. Vamos a mirar y vamos a meditar sobre esta palabra y yo sé que el Espíritu Santo va a empezar a hablar a nuestro corazón y es lo que la palabra hace en nuestras vidas, ¿sí? Jesús, sin embargo, es capaz de hacerlo. Más adelante vamos a ver que Jesús luego baja y Él es capaz de hacerlo. Jesús le pregunta al hombre, ¿crees? ¿Sí? Hay un momento donde Jesús le pregunta al hombre que si él cree. Y en este relato tenemos esa maravillosa declaración del padre de este niño que le responde, creo, pero ayuda a mi incredulidad. ¿No? O sea, la respuesta de este hombre es, eh, creo que, creo que es una respuesta o es una oración que muchas veces nos hace falta a nosotros. Este señor respondió, creo, yo creo que tú puedes ayudarme con mi hijo, pero ayuda a mi incredulidad, ¿no? Como quien dice, yo creo, pero necesito de ti, o sea, necesito que tú me ayudes también, ¿sí? Y es esa humildad y esa condición de entender que yo necesito de un Salvador, ¿no? Y muchas veces nosotros nos falta eso, ¿no? Carecemos de eso, nosotros creemos que no necesitamos de nada ni de nadie, entonces no entendemos la condición que tenemos, no entendemos que nuestro corazón y nuestra mente muchas veces desea cosas del mundo y nuestro corazón está muerto en sus pecados, ¿verdad? Y para nosotros es indiferente si Jesús está conmigo o no, si Jesús me ayuda o no, ¿verdad? O sea, como si no entendemos que hay una necesidad en nosotros, pues nosotros nunca vamos a acercarnos a Jesús. Si tú crees que eres bueno y que nunca has hecho nada malo, pues tú vas a decir, no, no necesito que me ayuden con nada, ¿cierto? Porque todo lo he hecho bien, ¿sí? Y resulta que aquí este hombre nos está enseñando eh, y le responde además al Señor y le dice, yo creo, pero ayúdame, ayuda a mi incredulidad. Entonces ya con esto en mente, hermanos, vamos a leer para entrar en contexto y tener claro el tema de hoy. Marcos capítulo 9, versículos 14 al 29, así dice la palabra del Señor. Dice, cuando regresaron a donde estaban los otros discípulos, vieron una gran multitud que los rodeaba y a unos escribas que discutían con ellos. Enseguida, cuando toda la multitud vio a Jesús, quedó sorprendida y corriendo hacia él los saludaban. ¿Qué discuten con ellos?, les preguntó. Y uno de la multitud le respondió, Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu mudo y siempre que se apodera de él lo derriba y echa espumarajos, cruje los dientes y se va consumiendo. Dije a tus discípulos que expulsaran al espíritu, pero no pudieron. Jesús les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo los tendré que soportar? Traigan al muchacho. Y lo llevaron ante él. Cuando el espíritu vio a Jesús, al instante sacudió con violencia al muchacho y éste, cayendo a tierra, se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Desde su niñez, respondió.
Muchas veces ese espíritu lo echaba en el fuego y también en el agua para destruirlo, pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Cómo? Si tú puedes, le dijo Jesús, todas las cosas son posibles para el que cree. Al instante el padre del muchacho gritó y dijo, creo, ayuda en mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la gente corría a reunirse, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Después de gritar y de sacudirlo con terribles convulsiones, el espíritu salió y el muchacho quedó como muerto, tanto que la mayoría de ellos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y él se puso en pie. Cuando Jesús entró en casa, sus discípulos le preguntaban en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Jesús le dijo, esta clase con nada puede salir sino con oración. ¿Con qué, hermanos? Con oración. Bueno, muy bien. Entonces, démonos cuenta que ya Dios nos había hablado en Tesalonicenses el pasaje inicial sobre la oración y aquí nuevamente nos está hablando sobre la oración. Pero vamos a entrar en contexto para entender bien la historia. Sabemos esto porque esta historia, digamos, está basada y nos podemos remontar a Juan 21, 25, dice que hay también muchas otras cosas que Jesús hizo, hablando sobre milagros, ¿cierto? Que si se escribieran en detalle, ni aún el mundo mismo podría contener los libros que se escribieran. Aparte de este milagro, hemos hablado domingos pasados también que Jesús hizo muchísimos milagros. Sabemos que Jesús hizo una enorme cantidad de milagros y sabemos que solo tenemos registro de un pequeño número de esos milagros de Jesús. Entonces, ¿cuál es el propósito de los milagros que tenemos en la palabra? O sea, cada vez que tú escuchas en la iglesia un milagro de parte de Jesús, o que muy juiciosos ustedes, yo sé que ustedes son esos lectores bíblicos, así empedernidos, allá en sus casas, cuando abren sus Biblias y empiezan a leer la palabra de Dios, ¿cuál es el propósito cuando tú ves allí un milagro de Jesús? ¿Sí? ¿Cuál es el propósito de los milagros? En Juan 20, 31 nos dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que el que cree tenga vida en su nombre. Hablando de los milagros, de las señales que Jesús hizo cuando estuvo aquí en vida. ¿Sí? Entonces, Juan nos dice que esto está escrito para creer que Jesús es el Cristo y es el Hijo de Dios. ¿Sí? No es solamente para que tú tengas un conocimiento de una historia y decir, oh, qué asombrosa historia, o qué asombroso milagro, ¿no? No es solamente un conocimiento en tu mente, sino que estos milagros, si los estudiamos y los meditamos como lo hemos venido haciendo domingo a domingo, nos van a ayudar mucho para poder ampliar un poco más y aceptar a ese Jesús y a ese Señor como el Cristo, como el Hijo de Dios. Vamos a ver más el esplendor y la grandeza de Cristo como el Hijo de Dios y como el Salvador de nuestra alma. ¿Sí? Para eso son los milagros. Entonces el Evangelio de Marcos hasta este punto ha estado lleno de milagros, pero hoy hemos llegado al último milagro. En Marcos, en el Evangelio de Marcos, este es el último milagro registrado, ¿no?, que Jesús hizo. Y a partir de este momento Marcos no registra más milagros. A partir de ahora en adelante solo queda ¿qué? ¿Cuál era el propósito de Jesús? ¿Cuál era la meta de Jesús? La cruz. La cruz. De aquí en adelante ya no hay más milagros, sino que queda el camino al Calvario. Todos los milagros nos han llevado a creer en Cristo. Todo lo que hemos estudiado aquí, hermanos, y lo que ustedes estudian también en sus casas, deberían llevarnos a creer en Cristo. Y esa es la lección clave para nosotros hoy. Ahora, queremos señalar que esta es una narración larga. Lo que acabamos de leer es una narración larga, ¿cierto? Incluye una gran cantidad de detalles. Entonces, voy a hacer el esfuerzo, un esfuerzo mayor para poder explicar todo y necesito que ustedes también me ayuden pues, con toda su atención. ¿Qué dice en el versículo 4? Versículo 14. Cuando volvieron
cuando volvieron a los discípulos, vieron una gran multitud que les rodeaba a unos escribas que discutían. Había una discusión allí, ¿verdad? Cuando bajaron Jesús y sus 3 discípulos, vieron la multitud, había como una clase de manifestación allí, había discusión. Y ahora queremos recordar que Jesús está bajando, ¿no?, de la montaña. Y eso significa que los otros 9 discípulos estaban al pie de la montaña y ahora Jesús está de regreso. Al regresar Jesús ve esta multitud, este alboroto que estaba aquí en este punto y se está produciendo una discusión. Había una discusión aquí. Los escribas estaban discutiendo con los discípulos, ¿sí? Claro, nosotros podríamos pensar, no, el maestro, el líder, es decir, Jesús no está, entonces los escribas como que aprovecharon esa situación para irse con toda contra los discípulos. Uno se puede imaginar quizá los discípulos de pronto amedrantados, los escribas sabían mucha ley, tenían memorizada la ley, ¿no? La palabra está en sus mentes. Uno se puede imaginar ese momento de tensión. El versículo 15, pasen conmigo al versículo 15, dice enseguida acá, entonces Jesús hace una pregunta. ¿Qué discuten con ellos? ¿Sí? Aquí notamos que la pregunta de Jesús no está dirigida a sus discípulos. ¿Sí? La pregunta de Jesús se dirige a los escribas. Sabemos aquí por esta pregunta de Jesús dirigida a los escribas, podemos entender y quizás podemos llegar a la conclusión que los escribas estaban arremetiendo fuertemente. No estaba Jesús, entonces arrasemos con los discípulos, ¿cierto? Entonces la pregunta va dirigida a ellos, a los escribas, y hemos mencionado que los escribas eran los expertos de las escrituras. En esa época, en esos tiempos, los escribas eran los eruditos de las escrituras, ¿sí? Ellos fueron los hombres que hicieron las copias oficiales de la Biblia. Por ende, copiaron minuciosamente cada letra a mano de la palabra. Tienen la palabra memorizada en sus mentes. Uno puede entender acá, digamos, el nivel que ellos tenían de conocimiento. Ellos tenían la palabra acá, la ley la tenían acá. Y muchos de los escribas eran maestros en las sinagogas. Ellos eran maestros en las iglesias. En esos tiempos se les decían sinagogas, ¿sí? Entonces Jesús encuentra a los escribas discutiendo con sus discípulos y Jesús pregunta a los escribas, ¿qué es todo esto? Pero no son los escribas quienes responden, sino el padre del muchacho. Los escribas acá en esa discusión, ahí sí, cuando vieron al maestro, cuando vieron al Señor ya preguntándoles directamente a ellos ahí sí cerraron la boca, ¿verdad? Y aquí responde el papá del muchacho, ¿sí? En el versículo 17, ustedes se dan cuenta que los versículos cortos, no hay mucho así que podamos profundizar. El versículo 17 dice, y uno de la multitud le respondió, maestro, te traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, ¿cierto? En el versículo 18, ustedes lo ven ahí en pantalla, dice, y siempre que se apodera de él lo derriba, y tiene una clase de condición fuerte este niño, ¿sí? Este muchacho. Entonces, ahora queda claro el objetivo de la disputa. La disputa acá que Jesús vio cuando bajó de la montaña era que el padre trajo a su hijo para que Jesús sanara al niño, ¿sí? Y Jesús no estaba allí, claramente. Así que el hombre pidió a los discípulos que lo hicieran, que hicieran algo con su hijo. Los discípulos no tuvieron éxito, lastimosamente. Aquí los discípulos tuvieron ese pequeño fracaso, ¿verdad? Y ahora los escribas aprovecharon este momento, esta situación, al ver que los discípulos no pudieron sanar a este niño, y los escribas están discutiendo con los discípulos sobre por qué no podían manifestar el poder para poder como exorcizar a este demonio y sanar al niño, ¿sí? En el versículo 17 vemos que dice que tiene un espíritu que le impide hablar, ¿sí? Ahí es claro, en sus Biblias ustedes pueden ver ahí, tiene un espíritu que le impide hablar, y el 18 dice, el espíritu se apodera de él y lo derriba.
y está muy claro que el niño en realidad tiene un demonio, ¿sí? Está apoderado por un demonio, pero eso no descarta que también tenga una condición médica, porque dice que en el 17, uno de la multitud, maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, o sea, no podía hablar y aparte, pues, dice que pues este espíritu se apodera de él, lo derriba, echa espumarajos y demás. Bueno, vamos a como a clasificar aquí realmente la condición que tenía este niño. Algunas enfermedades, bueno, está también claro que el niño en realidad tiene un demonio, pero eso no descarta que tenga una condición médica también. Algunas enfermedades son simplemente enfermedades, ¿sí? Algunas enfermedades son simplemente enfermedades. Algunas enfermedades son causadas por el pecado, también. Y algunas enfermedades son causadas o exacerbadas por la influencia también del mal. Déjenme explicar esto. Entonces, por esta razón, la conexión entre la enfermedad y la posesión del mal, ¿cierto? Es una conexión que queremos entender y toca entenderlo con mucho cuidado. Como personas caídas, nosotros somos personas caídas, ¿sí? Estamos sujetos a diversas enfermedades. A partir de que el primer hombre llamado Adán permitió el pecado, ¿sí? A partir de ahí el hombre está sujeto a diversas enfermedades y dolencias. Ustedes y yo hemos vivido algunas de esas enfermedades, ¿sí? Dolencias que existen en el mundo simplemente como resultado de la caída del hombre. Hay enfermedades y dolencias producto simplemente de la caída del hombre, de la caída producida por el pecado. No todas las enfermedades son el resultado directo del enemigo en nuestra vida. Déjenme repetir esto, no todas las enfermedades son resultado directo, ¿no? Porque ahora todo lo satanizamos, ¿verdad? Ahora todo la culpa es del diablo. Pero lo que no queremos entender o el hombre no quiere aceptar es que no todas las enfermedades son resultado directo del enemigo. También hay cosas realmente que el pecado como que abre puertas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nosotros nos resfriamos, ¿cuántos han tenido resfriados? Precisamente hablábamos con la hermana Miriam sobre, ella me hablaba sobre el flu, que acá el flu da fuerte, ¿no? ¿Quién ha tenido flu aquí? ¿Sí? Da bastante fuerte. La hermana me contaba así como algo gracioso. Ella me decía, cuando todos tuvimos flu en mi casa, mi esposo, mis hijos, y yo sentía que me iba a morir, que era tan fuerte que le estaba dando, me decía que ella sentía como que ya se iba, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos esta clase de enfermedades, sea gripa, sea flu, o cuando hemos visto el tema del cáncer, ¿cierto? No significa que te lo haya contagiado el enemigo o que sea producto principalmente de eso. Tampoco significa que estás fuera de la gracia de Dios. Eso tampoco significa que tú estás fuera de la gracia de Dios. Por ejemplo, cuando Jesús sanó al hombre que había nacido ciego, ustedes recuerdan, los discípulos de Jesús preguntaron, ¿quién pecó? ¿Sí recuerdan esa pregunta? Esa pregunta es, ¿no? Muy buena pregunta, ¿no? ¿Quién pecó? ¿No? Como ellos queriendo también como averiguar el por qué él está en esa condición. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? ¿Sí? Y Jesús dijo, ni este pecó ni sus padres, ¿sí? Sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Punto. ¿No? O sea, como que Jesús con esa respuesta los dejó de una sola pieza, ¿verdad? Eso está en Juan capítulo 9, versículo 2. Entonces, sin embargo, hay algunas enfermedades que son resultado directo del pecado personal nuestro. Hay algunas enfermedades que son producto. Por ejemplo, un alcohólico puede contraer una cirrosis. ¿Sí es así o no? Y esto, una cirrosis hepática, y esto es producto, pues, directamente de ¿qué? De su pecado de beber, ¿cierto? De satisfacerse y sumergirse en el alcohol, ¿sí? Por ejemplo, una, una persona promiscua puede contraer una enfermedad venérea
Y esto es resultado directo de su pecado. Entonces hay algunas enfermedades y tenemos que ser bien claros y ustedes tener también cuidado con esto, porque estos pecados que realmente personales pueden, obviamente pueden abrir una puerta bastante fuerte en la vida de cada persona. Muchos de los corintios, por ejemplo, estaban involucrados en pecados impenitentes y la Biblia dice, por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros y muchos duermen. Esto está en 1 Corintios 11. ¿Sí? Entonces tenemos esta situación que leímos aquí. El niño presenta síntomas de una enfermedad conocida, pero el niño también tiene un demonio. ¿Sí? El demonio parece estar usando la enfermedad, el enemigo parece estar usando la enfermedad para atormentar y destruir al niño. Y de paso a su familia, ¿no? Ustedes imagínense el padre viendo a su hijo así sufrir. Entonces, algo que vemos en las escrituras de principio a fin es esto. El enemigo no siempre está directamente activo en la vida de una persona, pero cuando Satanás posee a una persona siempre explota una fragilidad que ya existe en la persona. Vuelvo y repito esto, no siempre el enemigo está directamente activo en la vida de una persona, pero cuando el enemigo posee a una persona, este explota una fragilidad que ya existe en la persona, o sea, siempre va al punto débil de la persona. En otras palabras, ataca una debilidad que ya está presente para ganar terreno y atormentar aún más a la persona y sacarla del propósito de Dios. El objeto del enemigo siempre es destruir a las personas. Ahora bien, hay más que suficiente maldad en los corazones de los seres humanos para que podamos lograr nuestra propia destrucción, ¿cierto? Hoy en día vemos, ustedes ven noticias, al igual que yo vemos noticias, y vemos que en la sociedad hoy en día se está desboronando, vemos cosas totalmente salidas de la piedad, ¿verdad? Y podemos decir, bueno, hay tanta maldad en los corazones del ser humano que el mismo ser humano se puede destruir sin ayuda del enemigo, ¿cierto? Y no debemos atribuir cada pecado que vemos en este mundo a nuestras propias vidas o en nuestras propias vidas a la actividad directa del enemigo. No debemos atribuir cada pecado que vemos en este mundo o en nuestras propias vidas a la actividad directa del enemigo. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero lastimosamente hay muchos cristianos, ¿no? que todo lo dirigen es al enemigo, ¿no? A Satanás, ¿no? Entonces están viviendo cualquier situación, están afrontando cualquier dificultad, una enfermedad, y todo va dirigido allí, todo va dirigido allá. Y lo que quieren ocultar realmente es también el pecado que se está cometiendo, ¿no? Y de una u otra forma, entonces, como que ocultamos lo que realmente mi corazón está haciendo y está guardando, pero y le echamos toda la culpa al enemigo. Pero no queremos olvidar que tenemos un enemigo, y es cierto, tenemos un enemigo. En 1 Pedro 5:8 dice, el diablo anda al acecho como león rugiente. Eso tú lo encuentras en 1 Pedro. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Cierto? Entonces, por eso es tan importante, hermanos y hermanas, estar en Cristo, creer en Cristo, confiar en Cristo y vestirnos con la armadura de Dios. Hoy en día, yo sé que ustedes escuchan noticias y ven noticias, y uno ve unas cosas totalmente locas, ¿no? Pero el estar en Cristo, hermanos, estar vestidos de la armadura de Dios, es lo que nos va a guardar. Y es por esto que el día del Pentecostés, por ejemplo, es un día tan maravilloso en la historia de la iglesia, porque es el día en el que la iglesia recibió el Espíritu Santo. Es decir, no estamos solos. Sabemos que Cristo resucitó y subió a los cielos, y podríamos decir, estamos solos, ¿no? Por ejemplo, de hecho, los discípulos allá tenían a Jesús, tenían ese privilegio de que tenían a Jesús ahí, escuchándolo, podían tocarlo, ¿verdad? Nosotros no tenemos a Jesús acá, podríamos decir, ¿cierto? Los discípulos estaban débiles cuando Jesús estaba ausente. Cuando Jesús estaba arriba en la montaña, los discípulos mostraron una debilidad. Y es una lástima que hoy en día muchos cristianos también muestran una debilidad. Y ellos sienten como si Jesús estuviera ausente
pero eso nunca es el caso para nosotros. Porque Jesús nunca estará ausente para nosotros, porque Él nos dejó al Consolador. ¿Sí? Hoy no vemos a Cristo ni lo tocamos como lo hicieron estos discípulos. Entonces, vemos que Cristo siempre, pero siempre vamos a entender que siempre Cristo estará con nosotros. Desde el momento de la fe salvadora, desde el momento que tú aplicaste fe en Cristo, estás hablando, estás habitado por el Espíritu Santo. Estamos habitados por el Espíritu Santo. La misma presencia de Cristo vive en nosotros, hermanos. Cuando tú creíste en Jesús, cuando tú depositaste tu fe y tu confianza solo en Cristo, el Espíritu Santo habita en ti y Él te guía. Uno siente como si estuviera solo, pero no estamos solos. No estamos solos. La misma presencia de Cristo vive en nosotros. Habéis sido, dice la palabra, habéis sido revestidos del poder desde lo alto. Y Cristo nunca te dejará ni te abandonará. Sí, Jesús se fue, ¿cierto? Sí, Él está en el cielo ahora mismo, no está aquí en la tierra, ¿sí? Pero Cristo no nos ha dejado solos. Él nos ha enviado a otro que es exactamente como Él, y es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Desde el día del Pentecostés hasta el día del regreso de Cristo, la iglesia ministra con el poder del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que te guía, es el Espíritu Santo que te habla a tu corazón, es el Espíritu Santo que te incomoda cuando tú estás haciendo algo malo, cuando estamos pecando. Es el Espíritu Santo que nos guarda, ¿cierto? Es el Espíritu Santo también que te lleva a abrir la Biblia en tu casa, a orar, a postrarte en tu casa. Es Él que te está llevando. No eres tú, no es tu virtud, no es lo inteligente que tú eres, no es la sabiduría que tú tengas. Es por el Espíritu Santo. Y nosotros estamos siempre guiados bajo su poder. Sin embargo, la cuestión aquí se centra en el hecho de que Jesús estaba fuera, ¿cierto? Y aún en su ausencia los discípulos no podían hacer nada porque Jesús no estaba allí. Pero vemos que en el versículo 19, pasen conmigo al versículo 19, ¿qué le responde Jesús? Aquí la respuesta de Jesús es fuerte, ¿sí? Jesús acá, queremos reconocer aquí que Jesús no está hablando a la multitud. Aquí Él ya se dirige ¿a quién? A los discípulos, a sus discípulos. Perdón, a sus discípulos. Y si hubo momentos en que Jesús se dirigió a la nación de Israel como una generación incrédula, hubo muchos momentos en que Jesús nombró la palabra incredulidad, pero aquí Jesús habla con sus discípulos. Y esto aquí es como un lamento de Jesús, ¿no? Jesús les está hablando fuerte a sus propios discípulos y aquí Jesús dice en Marcos, recordemos lo que dice Marcos capítulo 6, versículo 7. Jesús les dio autoridad a sus discípulos, dice que Jesús les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. O sea, al versículo anterior a estamos en el 9, ¿cierto? Jesús ya les había dado autoridad a ellos para sacar todo espíritu inmundo. O sea, la autoridad ya la tenían. Podían hacerlo. Pero debido a su incredulidad, fracasaron en este momento. En el versículo 13 de Marcos 6 dice que los envió a predicar y expulsaron muchos demonios. Ellos empezaron y expulsaron muchos demonios. En esta ocasión no pudieron hacerlo. Y Jesús ya había comisionado previamente a esos hombres y les había dado autoridad para hacer precisamente todo este trabajo. Pero ellos fracasaron. Aquí queremos ver que Jesús está cansado de la incredulidad, ¿cierto?, de sus discípulos. Y Jesús dice, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Ustedes lo ven aquí en el versículo 19, ¿hasta cuándo tendré que soportaros? ¿No? Aquí podemos ver como un lamento de Jesús, ¿no? Como una oración de Jesús al Padre diciendo, no, o sea, ¿hasta cuándo? Ya está muy cerca ya mi fin, ya está cerca la cruz, ya es el momento y ustedes como que no han aprendido, ¿no? Como que no han creído. Jesús aquí, Él se está anticipando a su regreso al Padre y Jesús está expresando su deseo de estar nuevamente con el Padre. Y Jesús también les dice fuertemente, les dice, ¿hasta cuándo
o generación incrédula, ¿sí? Y en el versículo 20, dice, aquí se lo trajeron, y cuando el Espíritu vio a Jesús, o sea, le trajeron al niño a Jesús, cuando el Espíritu vio a Jesús, al instante sacudió con violencia al muchacho. Y una lección que no queremos pasar por alto aquí es esta: para que alguien sea verdaderamente salvo, también debemos traerlo a Jesús. Debemos traerlo a Jesús. Debemos traer a Jesús a aquellas personas que están a tu lado, tu familia. Tienes que compartir de Jesús, tienes que hablar de Jesús. Aquí dice que le trajeron el niño frente a Jesús. Y es lo mismo que debemos hacer nosotros hoy en día. Presentar a Cristo, hablar de Cristo. No hay otra salvación para el ser humano sino solo Cristo. Se nos ha dado el mensaje del Evangelio. Tú conoces el mensaje del Evangelio, pero muchas veces callamos. Vemos que nuestro amigo, amiga, familiar, ¿cierto?, están hundidos en el dolor, están en esa lucha, en esa aflicción en su alma, en su corazón, y nos quedamos callados. Aquí dice que le trajeron al niño. Y recuerden, hermanos, que si hemos creído en Cristo, nosotros también hemos sido comisionados y hemos sido enviados con autoridad. Tenemos el Espíritu Santo. Nosotros somos portadores del mensaje. Tenemos que hablar de Cristo, pero también debemos entender que tú y yo no somos los salvadores de nadie. Hablamos de Cristo, pero Dios es el que hace la obra en el corazón de cualquier persona. Somos insuficientes por nosotros mismos para hacer lo que Jesús puede hacer. Y uno muchas veces entra en lucha, ¿no? Uno le comparte. Yo recuerdo mucho, hablándole a mi mamá de Jesús, antes de que ella falleciera. Y yo le hablaba bastante de Jesús a ella. Y a veces lo que ella me decía, yo decía, no, ella no ha entendido bien, y yo como que entraba en lucha, y yo sabía en la condición que ella tenía su cáncer, y ella estaba en esa aflicción, y yo quería que ella conociera más de Jesús, y yo entré como en esa lucha, y yo quería que ella ya como que pudiera yo ver frutos en ella, que entendía de Jesús, de que tenía claro el tema de Cristo, de la salvación. Pero eso no es algo que nos corresponda a nosotros, hermanos. Nosotros simplemente predicamos el Evangelio, y es el Señor que hace la obra en el corazón del hombre. Jesús es el único que puede salvar, y nuestro trabajo es acercar a la gente a Jesús. Ese es nuestro único trabajo. Nosotros no somos Dios. Y ahora también vemos en esos versículos que el Espíritu aflige al muchacho de la manera que el Padre había descrito. Cuando vio a Jesús, el Espíritu comenzó a hacer el mismo proceso que hacía en la casa, ¿no? Y el Padre, viendo esta escena, ustedes, ¿no?, pongámonos un poco en la situación de los que son aquí padres, entenderán, ¿no?, ver a su hijo en esas convulsiones, en ese tormento. No, nada fácil para el Padre. Y vemos acá que en el versículo 21 Jesús hace otra pregunta: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? ¿Cuánto tiempo? Y el Padre responde: desde su niñez, ¿no?, desde bien pequeño. En el versículo 22 luego continúa y dice: y muchas veces lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo, o sea, para matarlo, ¿no? Y aquí podemos ver una gráfica real de lo que espiritualmente pasa cuando una persona le abre la puerta al pecado. O sea, lo que leímos anteriormente: el enemigo es como león rugiente que acecha para matar, ¿sí? Y eso es lo que produce el pecado en nosotros: muerte. Muerte, nos alejamos de nuestro Creador, nos rebelamos con nuestro Creador. Imagínate cómo este padre se sentía al ver a su hijo en esta condición. No hay ningún padre que quisiera algo así para su hijo. El niño estaba echando espuma por la boca, estaba revolcándose en el suelo. Este padre estaba viviendo esta pesadilla, y el padre suplica a Jesús: pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos, ¿no? El padre clamando misericordia, ayúdanos. Muchas veces nosotros llegamos a Dios exigiéndole, reclamándole por nuestros sueños, no de una manera muy egoísta, pensando solo en nosotros, en nuestros deseos,
Pero mire esta oración de acá, de este Padre. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Sí? Es maravilloso que Cristo tenga misericordia de nosotros y que pueda ayudarnos. No solo nacemos caídos, sino que desde la infancia nosotros cuando tenemos conciencia pecamos. Nacemos con una naturaleza pecaminosa y tan pronto como podemos pecar lo hacemos, hermanos. Todo pecado es una ofensa contra Dios. Cada vez que tú y yo pecamos, nos estamos rebelando a nuestro Creador, vamos en contra de nuestro Creador. Es una violación a sus santos mandamientos. ¿Cuántos conocen aquí los mandamientos del Señor? Pero cada vez que nosotros pecamos, vamos en contra de sus mandamientos. Entonces, si estuviéramos solos, sufriríamos las consecuencias del pecado, que es la muerte. Estaríamos, si no confiáramos en Cristo, imagínense por un momento que no confiamos, que no tenemos a Cristo, que Cristo no hizo su obra en la cruz, ¿verdad? ¿Cómo estaríamos tú y yo? ¿Cómo estaríamos ahora sin esa obra redentora? Pues fácilmente el pecado nos cobraría, ¿verdad? Todo el pecado que hemos cometido es la muerte, estaríamos ante el juicio de Dios por nuestros pecados, seríamos enviados a la condenación. Y hermanos, hermanas, Jesús es el único que puede ayudarnos. Él es el único que puede salvar tu alma. ¿Qué dice Juan 14:6? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús dice, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Es Jesús o es Jesús nuestro Salvador? Él es nuestro único Salvador. Allí Jesús tomó todo el peso de nuestros pecados. Todo, hermanos. Todo. Desde el momento que tú tengas, de lo que tú tengas memoria. Solo tú y Dios conocen nuestro pasado, ¿verdad? Pero todo Jesús, Él tomó todo el peso de nuestro pecado. Tomó los clavos en sus manos, en sus pies y bebió la copa de la ira que nos correspondía a nosotros, la bebió Jesús. Si Jesús te llamara en este momento, si Jesús me llamara a mí en este momento, pasara algo y me llamara, la ira de la copa de Dios, Dios va a exigir justicia, ¿cierto? Pero ya Dios no va a ver mi pecado, sino que va a ver a su Hijo en la cruz. Y es a través de Jesús que yo ya el peso de la copa de la ira de Dios no va a caer sobre mí. Cayó sobre Cristo hace más de 2000 años, hermanos. Por eso es tan importante que tú creas y confías en Él. No tenemos absolutamente ningún derecho a estar delante de Dios. No tenemos la capacidad de llegar a Él por nuestros propios medios o méritos. La muerte y la condenación es todo lo que mereceríamos. ¿Sí? Pero ahora dice Hebreos 4, dice, acerquémonos con confianza. ¿Con qué debemos acercarnos? Con confianza. Acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. ¿Y cómo es esto posible? Teniendo a un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, es Jesús, el Hijo de Dios. Eso está en Hebreos 4:14. Entonces acá vemos que el Padre le responde desde su niñez, ¿verdad? Y en el versículo 23, entonces Jesús le responde al hombre, ¿cómo si tú puedes? ¿No? Porque el Padre anteriormente le estaba diciendo, ¿no? Como si tú puedes, ayúdanos, ¿no? Entonces Jesús vuelve y le pregunta, ¿cómo si tú puedes? Todas las cosas son posibles para el que cree. O sea, como diciendo, aquí no hay término medio, ¿no? ¿Crees o no crees? Para el que cree, todas las cosas le son posibles. Y en la respuesta de Jesús queremos notar dos cosas. Primero, Jesús está diciendo la cuestión no es si puedo hacer algo. Dios es todopoderoso y nada está más allá del poder de Cristo, nada.
Y la única pregunta aquí es, ¿lo hará Dios? ¿Sí? Y hay muchas cosas que deseamos, pero no todo lo que queremos está dentro de la voluntad de Dios. Hay muchas cosas que queremos, pero no todo está dentro de la voluntad del Señor. Y muchas veces nos indignamos con Dios y por qué no me salen las cosas y como que peleo y me quejo y demás. Pero nunca debemos dudar de que Dios puede hacerlo. Pero siempre debemos preguntarnos, ¿es esto lo que Dios quiere o es solo lo que yo quiero? ¿Sí? Porque muchas veces nuestra oración se centra en nuestro egocentrismo. Nuestras oraciones no son cristocéntricas. O sea, nuestras oraciones no van dirigidas a Cristo, nuestras oraciones van dirigidas a nuestros deseos porque son egocéntricas. Entonces, el segundo punto que vemos acá es que queremos entender que la gente durante siglos ha distorsionado esta afirmación. No sé cuántos han sido testigos de esto. Esta afirmación de todas las cosas son posibles para el que cree. Y durante mucho tiempo, lastimosamente, aún dentro del cristianismo, se ha distorsionado esta afirmación. Todo es posible para el que cree. Dios no trabaja con magia, aunque muchas personas han tomado esta afirmación como una fórmula mágica, ¿no? Esta afirmación de todo es posible para el que cree es como la lamparita de Aladín, ¿no? Que la froto, entonces digo, repito esta oración, esta frase y entonces sí, todo es posible, ¿no? Para el que cree. Y vemos a Dios como una fórmula mágica y nos acercamos a Dios como una fórmula mágica. Si tengo fe, sí, yo tengo fe suficiente, si creo lo suficiente, entonces conseguiré lo que quiero. Si yo tengo fe suficiente, si creo lo suficiente, pues yo voy a conseguir lo que quiero, entonces mis oraciones se tornan en lo que yo quiero, en mis deseos, ¿no? en mis planes, en mis propósitos, y entonces hago una cantidad de propósitos y planes para mi futuro y quiero hacer esto y quiero hacer lo otro. La pregunta es, ¿Dios también quiere o solo tú lo estás buscando? ¿Cierto? Entonces, estas personas que hacen eso y toman estos versículos como un amuleto, ¿no? Ya lo convierten, es como un amuleto, entonces para el que cree todo lo es posible y me lanzo pidiendo cosas y son solamente deseos carnales. Estas personas no están describiendo una fe que se somete a la voluntad del Señor, no son oraciones que se someten a la voluntad de Dios. Estas personas no están describiendo una fe que cae postrada ante el Dios todopoderoso y vivo. Simplemente cogen estos versículos, al que cree todo le es posible, entonces empiezo a exigirle a Dios y le exijo a Dios que me cumpla mis deseos. Como una lámpara mágica, ¿no? Tiene que cumplirme mis deseos. Pero las personas con esta fe solamente están describiendo que no están cayendo postradas ante un Dios todopoderoso. Y aquí solamente estamos viendo que la creación se está rebelando contra su creador. Y es lo que ha pasado durante toda la historia del ser humano. La creación se rebela contra su creador. Y hay muchas personas que desean algún tipo de sanación en esta vida. Y hay muchos deseos y muchas cosas que nosotros también anhelaríamos que sucedieran. Yo sé que todos aquí tenemos planes y propósitos. Y quisiéramos que todo saliera como quisiéramos. Y planeamos. Pero recuerden que nosotros no conocemos el futuro. Él sí lo conoce. Recuerden que nosotros no somos más sabios de lo que Él es. Él es más sabio que nosotros. Entonces Él sabe lo que nos conviene. ¿Es así o no? Él sabe lo que nos conviene. La fe no es algo que podamos generar, hermanos. La fe no viene de una decisión que tomas. Escúchenme muy bien, la fe no es algo que tú puedas generar o construir en ti. No. La fe no es una decisión que tú tomas. La fe no viene de esforzarte mucho para tenerla y para aumentar. O sea, no es un esfuerzo tuyo, un sacrificio tuyo para aumentarla. No, la fe viene de Dios.
La fe tú no la puedes aumentar, la fe no la puedes tú ganar. La fe viene de Dios. ¿Qué dice Efesios 2, 8, 9? Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Por gracia, ¿qué significa gracia? ¿Quién me dice así rápidamente? ¿Qué significa gracia? Un regalo, ¿cierto? Ustedes escuchen lo que dice Efesios. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe y esto no de vosotros. Aquí se tumba ese pensamiento nuestro de que yo puedo, por mérito propio, ganarme la fe. No, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe y esto no de vosotros, sino que es don de Dios y no por obras. Es claro, no lo decimos nosotros, lo dice la palabra. ¿Sí? Dios debe darte la fe, Él debe generarla en ti y al que cree finalmente llegará a comprender esto. Al que cree. Amén. Versículo 24. Al instante el padre del muchacho gritó y dijo, creo, ayúdame en mi incredulidad. Y esto es una respuesta increíble, hermanos, ¿cierto? Esto es una respuesta honesta de parte de este padre y creo que es una respuesta con la que todos podemos identificarnos. El hombre probablemente estaba confiado y cuando lo trajo a estos discípulos y él vio que no había resultado, quizás el padre del muchacho se desanimó, su fe cayó un poco, ¿cierto? Se sintió menos confiado. Ahora él observa a su hijo en esta condición que sigue igual. El hombre tiene fe, pero también dudas. Y es normal, hermanos, ¿sí? Por eso clama Jesús, ayuda a mi incredulidad. ¿Y cuánta falta hace en nuestras oraciones? Ya en nuestras oraciones no existe esta clase de palabras, hermanos. Solamente estamos exigiéndole a Dios todo el tiempo y quejándonos. Pero cuánta falta hace esta clase de oración. Señor, ayuda a mi incredulidad. Ahora solamente pedimos para cosas materiales, ¿verdad? Pero aquí este padre estaba pidiéndole a Dios, a Jesús le estaba pidiendo por su incredulidad, por algo que no se ve, por algo interno. Es muy importante que entendamos esto porque cada creyente tiene una cierta cantidad de fe, pero el nivel de nuestra fe no es algo constante. Crece y a veces mengua, aumenta y disminuye. Y nuestras vidas caminan sobre eso. Caminamos de fe en fe y de gracia en gracia. A veces tendrás tu confianza. A veces tú te levantas con mucha confianza. ¿No les ha pasado que hay días que ustedes se levantan y se levantan con confianza y a veces hay días que nos levantamos ya menguados, ¿no? Hay días que nuestra fe está baja, ¿sí? Habrán momentos en nuestra vida y cosas que vamos a enfrentar que realmente pongan a prueba esa fe. ¿Cuántos han tenido que vivir situaciones que ustedes han sentido que se puso a prueba esa fe? ¿Cierto que sí? Todos nosotros hemos vivido momentos así, que nuestra fe está siendo probada y serás atacado por el enemigo allí. Y tu fe será asaltada, será puesta a prueba. Pero la oración que ofrezcas podría ser muy parecida a la oración de este hombre. Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Es allí donde debemos tener esa clase de oraciones, hermanos. Ya no más oraciones vanas y materialistas, ¿no? Sino, Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. No importa en qué situación tú te encuentres. Sepan esto, hermanos, su fe nunca fallará. Su fe en Cristo nunca fallará. No somos salvos por nuestro propio poder, somos salvos por el poder de Dios. Y no somos salvos por nuestro propio poder, sino por el poder de Dios. El Señor sostiene a cada uno de sus hijos. El que cree es hijo. Y hasta el día final de la salvación y ninguno se va a perder de la mano de Cristo. Ninguno de nosotros. Entonces, hermanos y hermanas, para terminar, ninguno de nosotros posee una fe perfecta. Ninguno de nosotros. ¿Cierto que no? Como ya lo mencionamos, hay veces que estamos arriba, hay otras veces que estamos abajo. ¿Sí? Pero
¿Qué ayuda a nuestra fe? ¿Qué debemos hacer en tiempos de duda? ¿Qué debemos hacer en tiempos de que estamos débiles espiritualmente, emocionalmente, ¿no? Debemos buscar a Cristo, debemos volver a su palabra, debemos pedir como lo hizo este hombre. Y vemos acá en el versículo 25, es lo que hace este hombre. Y después de esto leemos que cuando Jesús vio que se agolpaba una multitud, reprendió al espíritu inmundo y diciéndole al espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Y Jesús aquí ve, hermanos, que ahora hay más gente corriendo hacia la cena, probablemente para evitar un gran, pues, para estar como pendientes de este evento. Jesús acaba rápidamente, saca al demonio, ¿no? Y Jesús le ordena al espíritu diciendo, sal y no entres más en él. Y en el versículo 26, el espíritu hace un último ataque a este niño, convulsiona al niño, el espíritu empieza a gritar y esto deja al niño, dice la palabra que casi muerto, ¿verdad? En el versículo 27, Jesús tomándolo de la mano lo levantó y él se puso en pie. El padre recuperó a su hijo y ahora mira a su niño sano y curado, ¿sí? Y hay que imaginarnos que la fe del padre aquí aumenta nuevamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesús hizo lo que dijo que haría. Jesús no falla. Jesús respondió. Y con las personas se necesita, muchas veces en situaciones así, las personas, muchas veces nosotros, nuestra fe cuando mengua, lo que debemos entender, hermanos, es que Jesús nunca va a fallar. Él siempre va a respondernos. Él siempre te va a guiar. Él siempre te va a mostrar el camino a través de su Espíritu Santo. Con Dios siempre, Él siempre va a ser fiel. El Señor siempre va a hacer lo que Él dice en su palabra. ¿Qué dice en el versículo 28? Cuando entró Jesús en la casa, sus discípulos le preguntaban en privado, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera a ese demonio, no? Entonces empieza aquí los discípulos como a sentirse culpables, ¿no? Entonces Jesús les dijo, esta clase con nada puede salir sino con oración y ayuno. Aquí vuelve la oración, la oración. ¿Cuánto les gusta orar? ¿Cierto? Tenemos que volver a la oración, hermanos. Invertimos una cantidad de tiempo a otras actividades en nuestras vidas, diariamente, pero nos da pereza orar, nos da pereza abrir la Biblia y conocer a Cristo, a nuestro Salvador, nos da pereza. Pero la oración es un elemento vital de nuestra relación con Dios. No hay nada que construya la fe como lo hace la oración. No hay nada que nutra más tu fe que la oración. Amén. El ayuno también lo utilizaban anteriormente pues para abstener el cuerpo de alimentarlo y enfocarse en buscar más. Es una práctica espiritual judía muy común, ¿verdad? Entonces la respuesta de Jesús es, esta fue una situación difícil y ustedes no estaban preparados. Prácticamente Jesús les está diciendo a sus discípulos, era una situación dura, pero ustedes no estaban preparados. ¿Cuántas veces también somos débiles, no? ¿Cuántas veces también estamos desprevenidos? ¿Cuántas veces no le invertimos a la oración, no le invertimos a la lectura de la palabra? Y podemos estar así débiles en momentos que lo necesitamos, en momentos cuando viene la tentación, cuando vienen momentos difíciles. Nuestra fe, ¿cómo está? ¿Cómo va a reaccionar? ¿Cómo estará nuestra fe frente a estas situaciones? Y aquí es bueno recordar que la oración puede nutrir nuestra fe y de que nuestra confianza en Dios nunca puede ponerse en piloto automático. Siempre tenemos que estar orando, siempre tenemos que estar nutriéndonos de este libro. No podemos confiar en lo que hicimos ayer, hermanos. Tú no puedes confiar en la fe que tuviste ayer. No podemos confiar en eso. Cada día debemos utilizar activamente los medios de gracia. Y esto es un medio de gracia. La oración es un medio de gracia que Dios ha provisto para alimentar nuestra fe. ¿Nos enfrentaremos a dificultades? Sí. ¿Nos enfrentaremos a duros adversarios? Sí. ¿Seremos llamados a ministrar a otros en situaciones difíciles? Sí. La pregunta es, ¿cómo vas a estar preparado cuando llegue esto? ¿Cómo haremos esto de manera efectiva?
Debemos estar preparados para ponernos de rodillas y orar. Tenemos que volver a la oración. Es triste que hoy en día el cristiano ya no ora, le da pereza orar. Amén. 4 preguntas para que te las lleves para tu casa y son preguntas para reflexionar. Primer pregunta, ¿oras constantemente? Recuerden que durante toda el sermón Dios nos está hablando y aún en el primer pasaje que vimos en Filipenses también hablaba sobre la oración. ¿Oras constantemente? ¿Oras diligentemente? ¿Oras fervientemente? ¿Confías en la oración? Amén. Yo creo que son preguntas que debemos hacernos, reflexionar en esto. Entonces vamos a tener nuestra última canción. Pongámonos en pie, hermanos, por favor. Colóquense en pie y vamos a cantarle esta canción al Señor. Y durante ese tiempo me gustaría hacer 2 invitaciones. Siempre acostumbramos a hacerlo. Primero, si usted ha recibido a Cristo y desea hacerlo, puede hacérnoslo saber al pastor o pasar al frente y orar y vamos a acompañarlo en su oración para que usted confíe y reciba a Cristo. Y segundo, si usted no ha sido bautizado, pero le gustaría dar ese paso de obediencia, también puede acercarse a nosotros. Y de hecho, si lo quieren hacer de una vez acá tenemos... no, esto fue en la mañana hubo un bautizo en la iglesia en los americanos, pero si alguien quiere hacerlo y le gustaría dar ese paso de obediencia, también puede hacérnoslo saber. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a cantar esta canción para terminar.